Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. A través de nosotros somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Les doy la bienvenida a nuestra programación de este día. Les saluda como siempre el Padre Eliodoro Lucatero hablando de el tema de la liturgia. Y les invito a que se comuniquen con nosotros a través de cualquier medio, ya sea por el medio del teléfono o ya sea por el internet o por el Facebook. Pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias y preguntas al 830-388-3009. O también pueden comunicarse con nosotros en la página del internet que es vgr1380.com, o también por la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio, que es facebook.com/VGRadio 1380. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el tiempo que hemos comenzado este domingo pasado. Este domingo pasado comenzamos con el primer domingo del Adviento. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema. Pero quiero poner en contexto este tiempo del Adviento, hablando un poquito de su origen, de su historia, de su significado. Y así nosotros tendremos una idea un poquito más amplia de el significado y la importancia de este tiempo especial que le llamamos el Adviento, que son estas 4 semanas en la cual nosotros como personas, pero también como comunidad, como iglesia, nos preparamos para celebrar el misterio de la encarnación, el misterio del Verbo que se hace carne en el seno de María Virgen para venir a nosotros y traernos la plenitud de la salvación, traer a nosotros el reino de Dios. Entonces, pero no solamente se celebra el Adviento en ese contexto, se celebra también en el sentido de que nosotros nos preparamos o nos trae otra vez a flote para recordarnos y para vivirlo de una manera intensa, aunque sea en este tiempo más del Adviento, pero todo tiempo es tiempo de espera. Nosotros esperamos que el Señor vuelva de nuevo. Es este contexto de que el Señor vino a traernos la salvación y el Señor vendrá de nuevo para traernos la plenitud de aquello que Él ya inauguró en medio de nosotros. El ya, pues esperamos el todavía no. Todavía no estamos nosotros en la presencia plena de Dios, que lo podamos contemplar cara a cara. Él ya nos trajo su salvación, ya hemos sido redimidos, ya su reino ha sido inaugurado en medio de nosotros, y el todavía no, que nosotros todavía no contemplamos al Señor cara a cara, todavía no llegamos a la plenitud del reino de Dios, y que estamos nosotros como en camino, en peregrinación hacia el todavía no. Y ese todavía no es esa espera gozosa.
Y ese es el aspecto del Adviento que también enfatiza, que también le da importancia a nuestra espera. La espera de que el Señor ha prometido que volverá de nuevo y nosotros esperamos con gozo su segunda venida. Tiempo de Adviento nos pone en ese contexto de celebrar su primera venida y esperar con gozo su segunda venida. Ven, ven Señor, no tardes, que es el tema del Adviento, el Maranatá. Pues bien, les decía que quiero poner en contexto histórico, un contexto de cuál es el significado, de dónde viene la palabra Adviento, cómo empezó a celebrarse el Adviento en la liturgia de la iglesia. Pues bueno, primero es algo que estoy tomando textualmente de un texto sobre liturgia que se llama La Iglesia en Oración, donde tomo esta parte para darles ese contexto histórico de la palabra y el tiempo litúrgico del Adviento. Dice, al igual que el término Epifanía, ya sabemos que Epifanía quiere decir manifestación, revelación. Dice el término Epifanía, que la usamos, ¿cuándo usamos el término Epifanía? Cuando Dios se manifiesta, o el Verbo encarnado, el niño en el pesebre, se manifiesta a los Reyes Magos, los Reyes Magos que representan a las naciones que no son de origen judío. A los no judíos lo representan los Reyes Magos y a ellos se les revela. Y esa fiesta nosotros de la adoración de los Reyes le llamamos la Epifanía. Y dice, entonces otra vez vuelvo a citar textualmente, al igual que el término Epifanía, que a veces es traducido por el término Adventus, ese es el término del latín, que es el que más se parece a nuestro término en español Adviento, el término Adventus del latín, pero en griego el término es parusía. Fíjense, lo que viene es la parusía, y recordemos que ese término también lo usamos, la parusía, para el final de los tiempos, para el momento en que nosotros esperamos que Dios se manifieste en su totalidad a nosotros que esperamos su venida. La Adventus o parusía en griego es una palabra cristiana de origen profano. O sea, la toma el cristianismo de los términos profanos, pero lo cristianiza en el sentido que le da un significado cristiano. ¿Sí? Y entonces, desde un punto de vista cultural, significaba la venida de la divinidad a su templo para visitar a sus fieles, en una divinidad pagana que esperaban que llegara a su templo para manifestarse o para visitar a sus fieles. Se creía que el Dios cuya estatua se le ofrecía entonces culto, permanecía en medio de los suyos mientras duraba la solemnidad, cuando celebraban la fiesta de esa deidad. Entonces se tenía esa creencia que esa divinidad o esa deidad venía al templo de aquellos fieles y permanecía ahí durante la solemnidad.
De ahí ellos esperaban esa venida de su Dios al templo y ellos lo llamaban Adventus o parusía en griego. En el lenguaje cortesano, o sea, de una corte donde hay un rey o un emperador, en el lenguaje cortesano designaba también la primera visita oficial de un personaje importante con motivo de su advenimiento, que venía a la toma de posesión de su cargo. Si, por ejemplo, muere un rey y se nombra otro rey, cuando viene el rey a tomar posesión de su cargo como rey, o sea, el trono, y ser coronado, el tiempo en que los cortesanos esperan que entre a tomar posesión, el tiempo de espera es a lo que se le llama en términos o en su contexto pagano, se le llama adventus, adviento. Y así unas monedas de Corinto perpetúan el recuerdo del Adventus Augusti, cuando Nerón fue coronado como emperador de Roma. Esa moneda tiene inscrito la palabra Adventus Augusti, la llegada de el Augusto. Augusto es la forma de llamar al emperador. Y entonces, se refería a el emperador Nerón. Y el cronógrafo del año 354 designa el día del advenimiento de Constantino, el emperador Constantino, cuando toma toma posesión del imperio romano como emperador. Entonces es como el Adventus Divi, la llegada de la deidad, porque recuerden una cosa, en el imperio romano al emperador se le daban atributos divinos. Por eso ellos, o los romanos, o todos aquellos que estaban sujetos al imperio romano, debían ofrecer sacrificios e incienso al emperador. De ahí que, recuerden ustedes, que los cristianos en el imperio romano se rehusaron a ofrecer sacrificios, ofrecer incienso al emperador, que el único que ofrecían sacrificios, que era el único sacrificio que era la Eucaristía, y el incienso solamente, ese tipo de culto se lo daban a Dios por medio de Jesucristo. Y precisamente por ese rehusarse a rendir culto al César, rendir culto al emperador romano, eso dio pie a que fueran perseguidos. Y entonces de ahí que tenemos nosotros los mártires que murieron por la fe. En fin, pero volviendo al tema, es que tenemos nosotros esos pruebas históricas de cómo se usaba la palabra adviento en forma pagana, que quedó en esa moneda de Corinto una inscripción que decía en la moneda Adventus Augusti, la venida de el Augusto, que quiere ser el Augusto emperador de Nerón. Y en el cronógrafo del año 354
el día del advenimiento de Constantino como Adventus Dei. En las obras cristianas de los primeros siglos de la era cristiana, y especialmente en la Biblia Vulgata, que es la traducción de la Biblia del griego al latín, especialmente en la Vulgata, Adventus se convirtió en el término clásico para designar la venida de Cristo. Ya no era ni del emperador ni de una deidad pagana, sino se designó para la venida de Cristo entre nosotros. Su advenimiento en la carne, o sea, cuando nació, su nacimiento del seno de María. Entonces empieza a cambiar el concepto de Adviento de un contexto pagano a un contexto cristiano, ¿sí? Y entonces se designa la venida de Cristo entre nosotros, su advenimiento en la carne, inaugurando los tiempos mesiánicos. La venida del Mesías, empieza el tiempo mesiánico. Y su advenimiento glorioso, que se espera cuando venga de nuevo, su advenimiento glorioso que coronará la obra redentora en el final del mundo. ¿Sí? Entonces está puesto el advenimiento en esos dos contextos. La venida de Cristo, su encarnación, y la venida gloriosa al final de los tiempos que coronará la obra redentora en el final del mundo. Pues bien, ahora quisiera ver, parece que ahí veo algunos, no sé si son comentarios, saludos o preguntas. La señora Belinda Cantú dice: saludos y bendiciones, Padre Lucatero. Teresa Olvera: saludos, Padre. ¿Cuándo se puede poner el nacimiento en la iglesia en Adviento o no es siempre así? Ajá. ¿Y qué se puede poner en la iglesia en Adviento? Porque son los mismos colores de Cuaresma, ¿cómo se pueden diferenciar? Muy bien, pues es una buena pregunta. El morado prácticamente no se diferencia de el Adviento y de la Cuaresma. Lo que sí se diferencia es que la forma de poner un ambiente litúrgico en la Cuaresma es que en la Cuaresma es más sobrio, más tipo penitencial, que puede tal vez decorarse con otras formas sobrias de la Cuaresma. El Adviento, y al igual que la Cuaresma, es un tiempo de sobriedad, aunque no es un llamado tan directo y tan explícito a la penitencia como lo es la Cuaresma. Sin embargo, el Adviento es un tiempo de sobriedad. No hay flores, no hay decoraciones ostentosas. Simplemente con esa sobriedad de usar el morado. A veces lo que puede distinguir el morado del Adviento del morado de la Cuaresma es que en ocasiones se pueden usar banderines o aún el morado que se pueda poner en el altar pueda tener algún tipo de inscripción que es único del Adviento, como el Maranatá, el Ven Señor Jesús, que no se usa en la Cuaresma. En la Cuaresma es un llamado a la conversión, es un llamado a la penitencia. En el Adviento es un llamado a la espera,
mientras esperamos su venida gloriosa, y por lo tanto las inscripciones son: ven Señor Jesús, ven, ven Señor, no tardes, o el Maranatá, o ven y danos la salvación, qué sé yo. Todos esos temas de Adviento que lo distinguen de la Cuaresma, pero el color en sí no hay distinción. Color morado es morado en el Adviento y es morado en la Cuaresma, ¿sí? Ahora, la otra pregunta: ¿cuándo se puede poner el nacimiento? Una de las cosas que a veces no está muy claro en el contexto litúrgico es que la paganización del Adviento en el contexto de el mercado o de la sociedad de consumo parece para ellos que la Navidad empieza después del Día de Acción de Gracias, y entonces empiezan a poner todo tipo de decoraciones, de luces, de los árboles del árbol de Navidad. Todo eso lo empiezan a poner desde el Día de Acción de Gracias hasta el día 25. Ese no le da ni siquiera un contexto cristiano, ¿sí? La sociedad de consumo, para ellos la Navidad es una oportunidad de vender, simplemente. Y para ellos va a ser Navidad ese tiempo. Tiempo que para nosotros es Adviento, para ellos ya es Navidad. Pero en el sentido cristiano, la Navidad no empieza sino hasta en la vigilia del 24 hasta el día del bautismo del Señor. Todo ese tiempo es la Navidad. Y entonces es en ese tiempo que la iglesia tiene las decoraciones navideñas, aquellas que nos evocan el misterio de la encarnación, como lo es el nacimiento, como es el árbol de Navidad, que tiene un contexto de unión a el árbol de la vida, el árbol por el cual Adán y Eva desobedecieron y comieron de ese fruto, y luego le damos el contexto que en ese mismo árbol de la vida se dio la muerte de Cristo para que para nosotros nos diera la vida, y la cruz se convierte en ese árbol de la vida. Entonces ahí hay una conexión entre el árbol de la caída de Adán y Eva con el árbol de la redención de Cristo, que es la cruz, y por lo tanto para nosotros, que tiene un origen más bien protestante, el árbol de Navidad, pero ya se ha convertido en un signo cristiano para todos, para católicos y protestantes de igual manera. Pero ese es el contexto del árbol de Navidad. Y luego, para nosotros, ya en un contexto meramente católico cristiano, es el nacimiento. Pero el nacimiento en la iglesia no se pone hasta el final del Adviento. En los hogares, mucha gente ya lo pone desde el tiempo de Adviento, y lo único que diferencia en sus casas, en sus hogares, el nacimiento es que no se pone el niño Jesús en el nacimiento, sino hasta en la noche de Navidad, que es la Nochebuena. O sea, la vigilia de la Navidad, que es el 24 en la noche. Es en el momento en que las familias ponen el niño Dios. Pero para una iglesia, en su contexto litúrgico, no cabe en el Adviento ni el nacimiento ni el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque la liturgia católica nos llama
a una sobriedad de Adviento que simplemente está marcado por el color morado y por la ausencia de decoraciones. Entonces, ¿cómo vamos a decorar en la Navidad, en el Adviento, decoraciones que son de Navidad? Son una contradicción. Entonces, las decoraciones se guardan para la Navidad. La sobriedad y la ausencia de decoración son para el Adviento, que está marcado simplemente por el color morado. Teresa, espero que esto haya contestado a tu pregunta. La diferencia entre colores de Adviento y colores de Cuaresma no hay, es morado. Los temas sí hacen la diferencia. El morado de la Cuaresma puede caracterizarse con algunos símbolos como son la corona, como son los clavos de la cruz, como son los temas de el desierto, pero en el Adviento el morado puede ser diferenciado de la Cuaresma con temas como mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, o ven, ven Señor, no tardes, o Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Sí? Y entonces, pero otra vez, una vez más, el Adviento es un llamado a la sobriedad, no solamente en el espíritu, sino que también se simboliza en cómo ponemos un ambiente, una atmósfera de sobriedad en la iglesia, sin decoraciones. Por eso no tenemos decoraciones navideñas en el tiempo de Adviento. Sobriedad, color morado, simple y sencillamente. Las decoraciones ostentosas de Navidad solamente vienen después del Adviento, inmediatamente antes de celebrar la Nochebuena y la Navidad, y que de ahí se va extendiendo la Navidad hasta la fiesta del bautismo del Señor. Para nosotros, la Navidad empieza la noche del 24 hasta el bautismo del Señor. La fiesta pagana de Navidad, que es una oportunidad solamente para vender, entonces para ellos empieza la Navidad después del Día de Acción de Gracias hasta el día 25, y para ellos se acabó, pero para nosotros empieza. Entonces no nos dejemos llevar por un ambiente pagano, sino por el ambiente cristiano, que es ese tiempo de preparación, 4 semanas de preparación, de estar vigilantes y en oración, porque el Señor vino y vendrá de nuevo. Y eso es lo que nos ayuda a prepararnos durante esas 4 semanas. Muy bien. Pues no sé si hay algún otro comentario. Sí, la señora Teresa Olvera nada más dice, entonces en Cuaresma llama la conversión y el Adviento a preparar para recibir a Dios, y después dice, gracias Padre. Eso es exactamente, de una manera, vamos a decir, resumida, en resumidas cuentas, eso es. La Cuaresma nos llama a la conversión, que nos prepara a celebrar el misterio de nuestra salvación, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el Adviento a prepararnos para recibir a Jesús en este contexto, para celebrar su primera venida y para recibir a Jesús cuando Él venga de nuevo al final de los tiempos. Así es que eso es precisamente. Vamos ahora, tal vez en la mitad de nuestro tiempo, de tomar un corte. Dios viene al mundo a través
través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. ¿Quieres formar parte del club de amigos de Virgen de Guadalupe Radio y recibir cada mes un CD del mejor programa del mes? Comunícate al 830-388-3009 para más información. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Pues bien, continuamos hablando sobre el Adviento o el Adventus en este contexto histórico, cómo se fue desarrollando, ya sea en la Iglesia de Occidente, al igual que en la Iglesia o en las iglesias del Oriente. Y entonces vamos a darnos cuenta que en cierto modo las palabras Adventus, Natale, que es natividad o Navidad, Adventus, Natale, Epifanía, expresan, por lo tanto, la misma realidad fundamental. ¿Y cuál es esa realidad fundamental? ¿De qué modo el término Adventus llegó a designar un periodo litúrgico preparatorio de Navidad? Pues únicamente la historia nos puede mostrar esto o nos puede dar la respuesta. Entonces, por eso, vámonos a lo que en este libro de la Iglesia en Oración lo designa como los orígenes del Adviento litúrgico, que es la preparación de Navidad en Occidente. Antes de describir la historia del Adviento romano, que empieza en el siglo VI, o sea, como en el año 500, por ahí en adelante, se tendría que hablar de una prehistoria del Adviento en Galia en Galia e Hispania. Sabemos que en Galia es la parte del sur de Francia, Hispania es lo que es ahora la península ibérica, que es España. Estas dos regiones se dieron cuenta ya desde finales del siglo IV, o sea, mucho más temprano que en Roma, y a lo largo del siglo V, de la necesidad de una preparación ascética. El ascetismo es la oración, el ayuno, el dejarnos de ciertos
libertades que a veces le damos al cuerpo, la ascética es lo contrario. Y entonces ellos desde entonces se dieron cuenta de una necesidad de preparación ascética para celebrar las fiestas de Navidad y Epifanía, con una duración de 3 semanas. Ahora la de nosotros son 4 semanas, pero en Hispania y en Galia en el siglo IV era de 3 semanas. Sin duda estuvo vinculada inicialmente a la preparación del bautismo administrado en Epifanía. Si se daba el bautismo en la Epifanía, el Día de Reyes, entonces había una preparación de 3 semanas. No se puede insistir en un texto atribuido a San Hilario, que era un santo español, como si fuera testimonio más antiguo de la Cuaresma de Navidad. Se podría decir en ese contexto, la Cuaresma de Navidad y la Cuaresma de Pascua son los 40 días de preparación para la Navidad o para la Pascua, pero en este caso le llaman la Cuaresma de Navidad. Pero en el año 380, el Concilio de Zaragoza prescribe a los fieles que vayan a la iglesia desde el 17 de septiembre, perdón, del 17 de noviembre hasta la Epifanía, o sea, hasta la Navidad y luego la Epifanía que se celebraba el 6 de enero. Ascesis, o sea, ser ascetas, sobriedad, oración, reuniones más frecuentes tales son las primeras características del tiempo de preparación de la Navidad. Dicha disciplina se fue precisando en Galia, el sur de Francia, a lo largo del siglo V, en que vemos que Perpetuo de Tours, es una ciudad en Francia que murió en el 490, establece un ayuno de 3 días a la semana desde San Martín hasta la Navidad. Ahora, el Adviento ya en Roma el Adviento en Roma no aparece sino hasta la segunda mitad del siglo VI, con los sacramentarios y los leccionarios antiguos que nos han transmitido los formularios litúrgicos. Es importante que destaquemos el hecho de que en Roma el Adviento fue desde el principio una institución litúrgica, mientras que los demás lugares fueron consideraciones ascéticas. Pero para Roma, ya en el siglo VI, fue una institución litúrgica. Los formularios de las 6 y luego de las 4 semanas preparatorias a Navidad, primero 6, luego 4 semanas preparatorias a la Navidad, experimentaron cierta dificultad para colocarse dentro de el año litúrgico, o sea, el ciclo anual. Bueno, entonces una vez que hemos puesto el Adviento en cómo tiene sus orígenes en el occidente, en Roma y también en España y en el sur de Francia, como ellos ya desde el siglo IV se va desarrollando, luego en el siglo VI Roma lo establece ya como un tiempo litúrgico, meramente hablando. Y entonces vamos a ver qué nos dice la constitución del Sacrosanto Concilio, o sea, el concilio
la constitución de la liturgia, la Constitución Sagrada sobre la Liturgia en el Concilio Vaticano II nos dice, parece invitar a hacer del Adviento el término del ciclo dominical, o sea, un ciclo que va de domingo a domingo, que entonces son 4 domingos, cuando declara que la Iglesia en el círculo del año, es decir, en el año litúrgico, desarrolla todo el misterio de Cristo desde la encarnación. Se lo va a poner en este contexto de una forma cíclica que va desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, hasta la ascensión, Pentecostés y la perspectiva de la dichosa esperanza y venida del Señor. Es en este contexto que lo pone el Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Litúrgica en el Vaticano II. Y entonces tiene cuál es el sentido del Adviento en el rito romano. Y entonces nos va a decir, el mejor símbolo del Adviento vivido en esta perspectiva, quizás la estimacia, el trono vacío de el Pantocreator, que es Jesucristo como el creador de todo, que tan a menudo representan los mosaicos de Roma y de Ravenna. El viejo vocablo pagano adventus se convierte entonces en el sentido bíblico y escatológico de la última venida de Cristo, la parusía o su segunda venida. Se entiende entonces que es la espera cristiana que encuentra su expresión espontánea en los textos proféticos, sobre todo los del profeta Isaías, inspirados por la espera del Mesías. Isaías y Juan y el Bautista son en Roma las dos grandes voces de la liturgia del Adviento. Precisamente por eso en el Adviento vamos a escuchar constantemente lecturas del profeta Isaías, y luego, como avanzamos, después va a venir San Juan Bautista como esa voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Entonces ellos se convierten en esas dos grandes voces de la liturgia del Adviento. Creo que tenemos por ahí algunos otros comentarios. La señora Teresa Olvera dice, entonces se puede decir que el Adviento empezó desde San Juan el Bautista, preparan el camino, me imagino que es preparan el camino del Señor, o desde el profeta Isaías. Ninguno de los dos, si puedo decirlo de esta manera. O sea, esas se convierten en voces que la Iglesia luego las va a tomar cuando se desarrolla el Adviento como un tiempo litúrgico en la Iglesia, que va a ser más o menos del siglo IV en adelante para algunas iglesias, pero para la Iglesia de Roma del siglo VI en adelante. O sea, el siglo VI de la era cristiana nos apartan más o menos como 6 siglos de Juan el Bautista y muchos más siglos de el profeta Isaías. Pero la Iglesia va a tomar esas voces, la del profeta Isaías y la de Juan el Bautista, como partes características del Adviento. Se hagan la diferencia. No quiere decir que el Adviento empiece ni con Isaías ni con el San Juan Bautista,
sino que la iglesia va a tomar esas dos voces como características de la preparación para la venida del Señor. La venida del Mesías en Isaías y la venida de Jesucristo, que es el mismo para nosotros, con Juan el Bautista. Pero no empieza el Adviento ahí. El Adviento prácticamente para Occidente empieza para algunas iglesias del siglo IV en adelante, o para Roma del siglo VI en adelante. Ojalá que esto pueda aclarar esa diferencia, ¿sí? Y entonces ahora, bueno, ya vimos cómo se convierte el Adviento en un tiempo litúrgico en las iglesias de Occidente. Vamos a hablar un poquito de las iglesias de el Oriente, la preparación para la Navidad en Oriente. Dice, ninguna liturgia oriental ha constituido un círculo de Adviento comparable a la liturgia romana, como en Roma, sí, de una manera muy explícita, ya para el siglo VI se convierte en un tiempo litúrgico del año litúrgico de preparación a la venida del Señor, ya sea su primera venida o la espera de su segunda venida. Pero Dios dice que en Oriente ninguna liturgia oriental ha constituido un ciclo de Adviento comparable a la liturgia romana, es decir, tomando la espera mesiánica en toda su amplitud e indeterminación. En Oriente solo se puede hablar de preparación a la fiesta de Navidad, en el sentido de cómo se encendía en Galia, se entendía en el siglo IV lo que es el Adviento, en el siglo V en el sur de Francia. Dos ritos dan un relieve más destacado en esta preparación, en el rito bizantino y el rito siriaco, que son los ritos principales, los dos ritos principales en el Oriente. En la liturgia bizantina destaca sobre todo la conmemoración en el domingo anterior a la Navidad, o sea, un domingo antes de la Navidad, de todos los padres que fueron agradables a Dios, desde Adán hasta José, el padre de Jesucristo, esposo de la Santísima Madre de Dios. Todos los santos de la antigua alianza son invitados a iniciar la danza en honor a la natividad del Salvador. En cuanto al rito siriaco, titulada las semanas que preceden a Navidad, como las semanas de las Anunciaciones. Así se le llaman, en lugar de Adviento le llaman las semanas de las Anunciaciones. Son 5 entre los siriacos occidentales y 4 entre los siriacos orientales, las cuales evocan sucesivamente la anunciación a Zacarías del nacimiento de San Juan Bautista, y luego la anunciación a María del ángel Gabriel, y seguida de la visitación de María a su prima Santa Isabel, la natividad de Juan Bautista y la anunciación a José en el sueño de que no tema en recibir a María como esposa. Entonces, esas son las anunciaciones previas a la natividad, previas al nacimiento de Jesucristo en los ritos siriacos, o sea, de origen
en Siria. Los ritos Ciro-Malabar, el rito Ciro, el rito de Irak, perdón. Y entonces ahí tenemos que ellos simplemente lo tomaban no como Adviento, sino como las semanas de las anunciaciones. Luego, para nosotros, ya en el tiempo litúrgico del Adviento, vamos a tomar dos momentos importantes en el Adviento. Las 4 semanas del Adviento contienen 2 etapas. La primera va desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, que son la segunda etapa, que van desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre. Y está más directamente orientada hacia la fiesta de la Navidad, la segunda etapa. La primera etapa está más orientada a la segunda venida del Salvador. La primera etapa del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre está más enfocada en la segunda venida, y del 17 de diciembre al 24 de diciembre está más directamente orientada hacia la preparación de la fiesta de Navidad. Los 2 prefacios del tiempo del Adviento resumen cada una de dichas etapas. Los primeros 2 las primeras 2 prefacios están enfocados en la segunda venida. Los 2 últimos prefacios, que vendrían a ser el tercer y cuarto prefacio de Adviento, están más enfocados en la primera venida, es decir, la Navidad. Y muy bien, entonces, pues ya una vez que hemos hablado de este contexto litúrgico, tal vez en la próxima semana continuaremos con otros aspectos de lo que es el Adviento, este tiempo de preparación a la segunda venida de Cristo y celebrar su primera venida. Se me ha acabado el tiempo, así es que no me resta más que desearles una feliz tarde y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Hasta el próximo miércoles. Y a esta misma hora.